he llegado a pensar que muchas veces nosotros como isla estamos también pues muy al margen de lo que pasa en el mundo entero. Es una situación que la siento así, tal vez no lo sea, pero lo siento así. Entonces uno ve problemas en el Líbano, problemas en Hong Kong, situaciones de guerra desde hace muchísimo tiempo, con cientos de muertes horrorosas de niños, mujeres y hombres en Siria por los intereses políticos, el petróleo, los egos y los poderes fácticos de los imperios. Pero cuando está cerca de nosotros, y varios países que están a 1 hora y media, 2 horas o a media hora de vuelo, como es en el caso de la República de Haití, uno comienza a preocuparse. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque está muy cerca ya esta rebeldía ciudadana contra los gobiernos. Sea espontánea o no, el hecho existe. Y vamos a darle pues una vuelta al mundo y sobre todo a América de lo que está pasando. Porque hay que poner ojo avisor sobre este tema. ¿Qué queremos? Muerte de un disparo. El descontento social empieza a pasar factura a Latinoamérica. Ya el 2019 le llaman el año de la primavera latinoamericana, haciendo alusión a la primavera árabe, que fue un grupo de protestas civiles con acampadas en las que participaron varios países del Medio Oriente y que duraron más de 2 años. Comencemos nuestro recorrido. Venezuela. Lleva varios años atravesando un desequilibrio político que le ha sumido en violentas protestas. En 2019 no fue la excepción. El 23 de enero hubo duros enfrentamientos entre civiles y militares. Del Ejecutivo Nacional. Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela y liberó de la cárcel al preso político Leopoldo López. Sin embargo, las fuertes represiones del régimen de Maduro consiguieron mantenerlo en el poder ante la mirada pasiva de la comunidad internacional. Los venezolanos volvieron a tomar las calles el 30 de abril y el 1 de mayo a defender el frustrado golpe militar sin conseguirlo. Centenares de muertos han sido el resultado de todo este proceso. Nicaragua. Otro país que lucha por un cambio es Nicaragua, ya que venía desde abril del 2018 con graves enfrentamientos cívico-militar luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega anunciara recortes a las pensiones del Seguro Social y el aumento de impuestos. Se siguen replicando protestas en medio de grandes violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones, torturas, violencia de todo tipo y criminalización de los líderes sociales, periodistas y manifestantes considerados críticos con el gobierno. Haití. Pero no nos vayamos tan lejos. Nuestra otra mitad de la isla tiene 8 meses ardiendo. Desde el 7 de febrero, los haitianos están pidiendo en protestas que cuentan ya 40 muertos la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las protestas comenzaron después de los informes de un tribunal en el que se dice que funcionarios de alto nivel del gobierno haitiano habían utilizado indebidamente hasta 3.800 millones de dólares en préstamos de Petrocaribe de Venezuela y que el presidente Moïse había estado involucrado en la corrupción. Los problemas económicos, incluido el aumento del costo de la vida, han alimentado las protestas en la vecina nación. La crisis política que hay en Haití ha impedido que inclusive los propios haitianos se movilicen internamente en Haití. O sea que independientemente de que puedan tener dinero para comprar o no tengan dinero para comprar, es imposible que ellos puedan trasladarse desde su lugar de origen.
Los expertos dicen que estos movimientos están afectando a la República Dominicana. El comercio dominico-haitiano se ha visto muy disminuido. Yo te puedo hablar del mercado de dominico-haitiano de Dajabón, donde las ventas semanales oscilan en los 4 millones, de 4 a 5 millones de dólares. Entonces, si estamos hablando de 3 meses, o sea, 20 millones de dólares por 3, estamos hablando de 120 millones de dólares que el mercado de Dajabón ha perdido de vender. Esta misma semana, cientos de haitianos fueron apresados intentando traspasar ilegalmente la frontera. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, y el Ejército Dominicano se encuentran en este momento en la frontera en un operativo en el que se han desplegado más de 9.000 efectivos para crear un cordón fronterizo con la intención de prevenir migraciones masivas debido a la inestabilidad social que existe en Haití. Honduras. Manifestaciones, piquetes, cacerolazos, bloqueos de vías, ocupaciones, sentadas y vandalismo han formado parte del repertorio de acciones utilizadas por los ciudadanos para intentar ser escuchados. En abril inician las protestas en Honduras. La oposición izquierdista sale a la calle en violentas protestas exigiendo la caída del presidente Juan Orlando Hernández, poco después de anunciar un acuerdo de cooperación de seguridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los anuncios de privatizaciones en el sector de la salud y la educación. La crisis se profundizó cuando el juez de Nueva York encontró culpable de tráfico de drogas a Antonio Hernández, hermano del presidente. Paraguay. En mayo, Paraguay también tuvo su cuota de terror con el intento de golpe de Estado al presidente Luis González Machi, mientras tanques blindados recorrían las calles de la capital. Escucharon disparos frente al Congreso, donde se habían reunido un grupo de legisladores leales al gobierno. La confusión reinante en Asunción no permitía saber que se trataba de tanques leales al gobierno o a los rebeldes. Lo cierto es que algunos de los tanques dispararon contra el edificio, mientras desde otro lugar soldados le respondían con ráfagas de metralleta. La sublevación estuvo dirigida por unos 50 militares retirados a quienes acompañan oficiales de menor rango en el llamado Movimiento Patriótico Teniente Coronel Fulgencio Yegros. En Puerto Rico se da inicio a una serie de manifestaciones el 13 de julio a raíz de la filtración pública de las conversaciones privadas entre el gobernador del país, Ricardo Rosselló, y sus colaboradores. Entre ellas se había hecho comentarios homofóbicos, discriminatorios y de burla hacia las víctimas del huracán María en el 2017. En las manifestaciones se acusó al gobierno de corrupción y exigieron la renuncia de Rosselló y sus colaboradores. La dimisión de Rosselló, por su parte, llegó la noche del miércoles 24 de julio y se hizo efectiva el 2 de agosto. Estaré renunciando al puesto del gobernador. Con ello se convierte en el primer gobernador de la isla que renuncia al cargo de la gobernación. Perú. Los grandes malestares políticos llegan el 30 de septiembre a Perú. El presidente Martín Vizcarra cierra el Congreso y prohíbe los nombramientos a la Corte Suprema. Luego del anuncio de Vizcarra, otros sectores protestaron contra esa decisión, llamando dictador al presidente. No, democracia sí, dictadura no, democracia sí. Ecuador. Policías están maltratando a nuestro pueblo. Seguimos con Ecuador. El 8 de octubre, una serie de protestas violentas desencadenadas por el llamado paquetazo, que incluía el aumento de los precios del combustible, llevaron al presidente Lenín Moreno a declarar estado de sitio y reubicar la sede del gobierno ecuatoriano de Quito a Guayaquil. Tras el caos, 6 días después, Lenín Moreno se vio obligado a dejar sin efecto el famoso paquetazo. Chile. Chile no se ha quedado atrás. Precisamente el mismo 18 de octubre en Chile estallan una serie de protestas violentas, lo que ha traído caos, vandalismo, muertes y decreto de estado de emergencia por parte del presidente Sebastián Piñera.
y que no parece tener una salida muy clara. La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el gobierno decidió subir el precio del pasaje del metro. Hasta el momento se han registrado 22 muertos y más de 2.200 heridos. La medida del aumento del metro se revocó, pero las protestas prosiguen. Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado las legítimas demandas de la ciudadanía, pero nada logra convencer a la sociedad. El milagro económico de este país parece que ha ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada y ahora, entre otras cosas, busca participar en la reescritura de la Constitución que rige sus vidas. Tenemos al periodista Oscar Contardo directamente desde Chile, quien nos va a hablar de lo que está sintiendo en este momento el país. Las protestas no ceden, el gobierno no logra convencer a la opinión pública, hay un acuerdo de la oposición y un acuerdo parlamentario para iniciar un proceso constituyente. Entonces es una situación en donde no hay una salida muy clara, donde las protestas continúan y donde la represión policial ha recrudecido. ¿Hay algún interlocutor claro entre el gobierno y las protestas, Oscar? Las protestas no tienen un interlocutor claro, o sea, esto no es organizado ni por un partido ni por un movimiento, digamos. Las protestas se iniciaron espontáneamente y han continuado espontáneamente y son distintas agrupaciones las que pueden sentirse identificadas con esta protesta, pero que no significa que sean una contraparte clara para el gobierno. Bolivia. Analicemos ahora lo que sucede en Bolivia. La situación allí es inestable. La violencia estalla con mucha facilidad y ya empieza a haber problemas de abastecimiento. El país estalló en protestas el 20 de octubre, poco después de que se produjera un descarado y escandaloso fraude electoral por parte del expresidente Evo Morales, quien llevaba en el poder 14 años. El descontento de la oposición desembocó una multitudinaria protesta. Por su parte, los partidarios de Evo Morales también salieron a la calle para defender la victoria. Varias ciudades de Bolivia se convirtieron en el escenario de enfrentamientos entre los grupos de manifestantes. Se produjeron bloqueos de calles y paros. Actualmente hay un saldo de más de 30 muertos. El presidente renunciante se exilió en México y mucho ruido rodea la situación política del país. Los partidarios de Evo aseguran que lo sucedido fue un golpe de Estado y los contrarios lo desmienten. El señor Evo Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar. En ese contexto, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Yani Áñez, asumió la presidencia con el objetivo de convocar nuevas elecciones. Tenemos a Yubinka directamente desde Bolivia, es una de las periodistas de BOA y nos va a decir lo que ha acontecido en los últimos días en Bolivia. Ahora a través de una marcha que se hizo en estos días a final de la semana, pues ahora hay nuevos muertos. La tensión sigue en Bolivia, Yubinka. Buenas, Nuria. Bueno, desde acá, desde La Paz, Bolivia, para darles toda la información que se está suscitando en nuestro país. La tensión entre los que siguen a Evo y los que están en contra, entonces sigue muy latente todavía. Exactamente, Nuria. En realidad, la tensión cada vez la vemos, trata de apaciguarse un poco, pero a la vez también se intensifica. Bueno, y Evo no habla, Evo no tranquiliza al pueblo, sino que incentiva esta situación. Bueno, justamente en este caso se ve que Evo Morales aún tuitea cosas, ¿no? Y esto hace que se alborote más la población. Hablando de las elecciones, se dice que la presidenta está tomando atribuciones que no le corresponden y que eso le está creando mucha tensión en el pueblo y en la parte política. Así es, exactamente. Lo que muchas personas de base manifiestan es que el único labor que tiene la presidenta es hacer el llamado a elecciones. Sin embargo, lo que se está tratando de hacer por parte del gobierno es poder arreglar, vamos a decirlo así, algunos puntos que han quedado vacíos en el gobierno de Evo Morales. Colombia.
Colombia es el país latinoamericano que se ha lanzado a la calle a protestar más recientemente. El jueves 21 de noviembre se celebró el primer paro nacional, una huelga multitudinaria organizada por distintos gremios de esa nación. Desde entonces han protestado sin parar en distintos puntos del territorio colombiano. El miércoles pasado se hizo el llamado al segundo paro nacional, dejando estas manifestaciones millonarias pérdidas principalmente por la destrucción de autobuses, estaciones de pasajeros en Bogotá. 4 muertos, cientos de heridos y detenidos. Y al parecer no se vislumbra un fin cercano al desahogo del pueblo. Estamos todos juntos. El rechazo a la política del presidente se muestran a través de cacerolazos y los indignados exigen, por ejemplo, la reforma laboral que entienden destruye la estabilidad del empleo, la eliminación del Fondo Estatal de Pensiones que aseguran pretenden imponer una larga lista de disconformidades entre las que se incluyen escándalos de corrupción, privatizaciones que favorecen a los empresarios. Tenemos directamente desde Colombia a Chamil Tahir, quien es un politólogo y nos analizará brevemente por qué está sucediendo esto en Colombia. Después de la elección, digamos, han ocurrido una serie de discusiones, entre esas, pues la falta de experiencia del presidente Iván Duque. Su gabinete está compuesto sobre todo por gente propuesta por el empresariado y por los gremios, gente de los banqueros, gente que viene del uribismo puro y duro, o sea, de gente de confianza de Álvaro Uribe Vélez. Tanto así que se dice que el presidente no gobierna, que el que gobierna realmente. Brasil. Y países como Brasil están a la expectativa de olas de demandas civiles que se levantan en Latinoamérica. Y el gobierno del presidente de Brasil ha comenzado a mostrarse dispuesto a endurecer las medidas represivas e incluso adoptar métodos de dictadura militar para contener posibles desórdenes. República Dominicana. Uno se preocupa al pensar qué pasaría si estas protestas sucedieran aquí, donde tenemos muchas situaciones similares, como la corrupción que ha golpeado de manera profunda y existen tanta desigualdad e inequidad, fruto precisamente de la corrupción. República Dominicana ha tenido suerte por el hecho de que hace 15 años que tuvimos la última crisis, que fue la bancaria, y eso ha creado cierto nivel de, digamos, estabilidad fantasiosa para muchos. Algunas protestas se han intentado en Santo Domingo, marchas por descontentos civiles y políticos, pero pronto fueron disuadidas. A pesar de que hay tranquilidad, no podemos olvidar la tradición de protestas que se vivieron en Santo Domingo en el año 2003. Recordamos el año 1984, donde también hubo protestas que dejaron un saldo de 200 muertos en un solo día. Tomando en cuenta lo que eran las huelgas tradicionales que paralizaban gobiernos, la quema de gomas, y eso es algo que hay que tomar en cuenta porque nunca se está vacunado contra los conflictos. Esos pueden regresar en cualquier momento y si pasan lugares que tienen indicadores muchísimo más beneficiosos y positivos que la República Dominicana, entonces cuando pase aquí no creo que será poca cosa. El sentido común de los últimos años era que si un país presentaba indicadores macroeconómicos buenos, eso quería decir que era un buen gobierno. Pero como vivimos en sociedades tan precarias, al final lo que está pasando en diferentes regiones del mundo es que la gente está sintiendo que les incumplieron con las promesas de estos últimos 30 años, que eran que si usted se esforzaba, se portaba bien y trabajaba duro, iba a poder vivir dignamente. Pero cuando la gente se da cuenta de que nada de eso está pasando, se llena de impotencia y sale a protestar en busca de respuestas. ¡Bien, hombre!